Vamos a arriesgar, voy a dar la clase más extensa, esta es una clase una de las más importantes que tenemos. Entonces tengo que dar y hacer una continuación si tenemos una reposición. Si no, vamos a tener todo el material también en la plataforma. Bueno, hoy vamos a entrar específicamente en las infecciones del aparato genitourinario y hablando específicamente de infecciones inespecíficas, estamos hablando de las infecciones bacterianas de las vías genitourinarias, del aparato genitourinario. Solo para que tengan en cuenta, tener en cuenta un poquito, vamos a utilizar muchos términos que tengan UTI, que son enfermedades, principalmente son infecciones del tracto urinario. Entonces, tengan en cuenta esas siglas que vamos a utilizar, están en todo este slide, en todos los slides que vamos a proyectar. Las infecciones del tracto urinario son un problema médico muy común, ¿verdad? Más o menos para tener en cuenta una cifra estadística que tiene los Estados Unidos, se tiene un promedio de 150 millones de personas con infecciones urinarias al año en los Estados Unidos, y esto genera más o menos 6 millones de dólares en gastos médicos repercutidos por todas estas internaciones y también los tratamientos que se dan. Eso hace parte de un censo que se hizo, un estudio estadístico que se hizo en los Estados Unidos en el 2001. Entonces sí que es una afección que lleva mucho, muchos tratamientos. El tratamiento debe ser específico. El pronóstico del tratamiento está basado en la identificación rápida del patógeno, el tratamiento eficaz con el antibiótico pertinente, y también principalmente no utilizar antibióticos inadecuados y generar farmacoresistencia. Entonces, con eso estamos tratando con diagnóstico preciso y también el tratamiento preciso, limitar específicamente la morbilidad y la mortalidad que están relacionadas con estas afecciones. Entrando específicamente ya en lo que refiere a una de las afecciones más comunes, o también una de las afecciones que tiene una tendencia a complicarse, tiene una ventana muy abierta para cuadros sépticos. Vamos a hablar de las pielonefritis, diferentes tipos de pielonefritis, empezando por la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es una inflamación del riñón, de toda la pelvis renal, que suele ser de inicio súbito, producido principalmente por una invasión o por decir, una avalancha de microorganismos que colonizan todo el tracto superior, y tiene una duración promedia, aquí dice en el menor a 3 semanas, promedia. Esto puede tener variaciones para arriba y para abajo, ¿verdad? Una variación promedia de 3 semanas de evolución. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores etiológicos, los agentes más relacionados? Siempre la Escherichia coli es la que está más relacionada con todas las afecciones bacterianas del tracto urinario, ya sea en cualquier segmento. Podemos citar la Klebsiella pneumoniae, también la Proteominabilis, Enterobacter, las pseudomonas, después también Enterococcus faecalis y también los Staphylococcus aureus también como opciones como agentes etiológicos en los cuadros de pielonefritis aguda. La fisiopatología de la pielonefritis, justamente es lo que estábamos hablando hay un ataque específico de esa avalancha de bacterias en el epitelio. Esto activa evidentemente una respuesta inflamatoria a través de microfosfolípidos, receptores tipo TOL4, también activan las interleucinas 8, y esto atacan principalmente receptores, un receptor activador del neutrófilo. Toda la respuesta inmune que se da
a un germen invasor, ¿verdad? A un germen invasor, tratando principalmente de atacar con toda la inmunidad posible polimorfos nucleares, usando la barrera principalmente epitelial hacia la orina, y eso genera toda la celularidad que tenemos en un estudio diagnóstico, un estudio que es muy valedero, que es el estudio aquí, muy valedero el estudio de sedimento y el cultivo de orina en nuestro tratamiento en los cuadros de pielonefritis. Podemos clasificarlas de acuerdo a su complicación en tipo complicada y no complicada, y tenemos datos que puedan principalmente caracterizar cada una de ellas. Las complicadas tienen características presentar características, son característicamente presentables como con alteraciones normalmente anatómicas funcionales. También están relacionadas con las litiasis renoureterales, es una de las más frecuentes. Una de las más frecuentes son las obstrucciones ureterales. Con el paso del tiempo generan cuadros de pielonefritis. Pacientes inmunosuprimidos tienen una mayor predisposición y también una facilidad mayor también de generar y colonizar el tracto urinario superior. Las derivaciones urinarias siempre son una puerta abierta para generar ingreso y colonización de gérmenes o de bacterias a nivel del tracto urinario superior. Entonces está muy relacionado también con la pielonefritis. El cuadro de embarazo. El embarazo es una situación complicada porque muchas veces estamos muy limitados para hacer diagnóstico, estamos limitados para hacer tratamiento, estamos limitados para utilizar por decir, opciones terapéuticas principales, opciones en la línea de antibióticos que podemos utilizar el espectro antibiótico que podemos utilizar es muy limitado, y eso conduce a un cuadro que muchas veces tenemos como un cuadro complicado, ¿verdad? Las no complicadas son las que presentan características anatómicamente normales y también funcionales óptimas, y que el microorganismo suelen ser típicos. Aquí podemos citar también que las complicadas pueden ser cuando se dan principalmente en pacientes, ejemplo, un paciente inmunosuprimido con el virus de una inmunodeficiencia humana, que presente que presente una bacteria atípica. Esa bacteria típica también tiene una connotación terapéutica totalmente atípica, y debemos manejar con cierto criterio, ¿verdad? Dentro de esto yo le sumaría a algo actual que podíamos tener. Ya tuve pacientes con pielonefritis agudas que estaban cursando en ese mismo momento estaban incubando un cuadro de COVID. No incubando, estaban latentes con un cuadro de COVID, y es un cuadro totalmente distinto, que aparte de tener una inflamación importante de todo el tramo respiratorio, también tener un proceso inflamatorio infeccioso considerable también a nivel urinario, y se vuelve un cuadro sumamente difícil de tratar y muchas veces de alto riesgo para el paciente. Yo tuve dos cuadros desde que inició la pandemia, tuve dos cuadros de pielonefritis aguda simultáneo con COVID, un COVID bien sintomático, que tuvimos que estar ingresados. Uno tuvo que llegar a la unidad de terapia intensiva, y otro se pudo manejar en sala común. Pero, y bueno, gracias a Dios,
Gracias a Dios, ambos hoy en día todavía gozan de vida, de buena salud también. Las infecciones del tracto urinario se presentan clínicamente con fiebre, predominantemente fiebre, escalofríos. Es el motivo principal por el cual trae. ¿Cuál es el motivo principal? Entre todo, el dolor. El dolor es el más frecuente. Suele presentar como un dolor tipo cólico. Muchas veces también es un diagnóstico diferencial de un cólico renal-lateral. A la puniopercusión se constata el dolor franco en región dorso-lumbar y suelen acompañarse de escalofríos, fiebre alta, disuria, síntomas irritativos urinarios. Tenemos vesical por la curia, en 20% de los 20 a 30% de los casos puede evolucionar a una septicemia. Sumaría a estas sintomatologías también los cuadros de migraña, que suelen ser frecuentes. Entre los métodos auxiliares de diagnóstico, evidentemente que tenemos que tener en cuenta análisis de sangre, nuestro análisis de orina. En el análisis de orina, ¿qué datos importantes vamos a encontrar? Leucocitos, ¿cómo están gran cantidad de leucocitos, presencia de hematíes, en gran cantidad suelen presentarse también, pueden presentarse cuadros de neutrofilia. Cuadros de neutrofilia si el paciente está con un riesgo moderado o ya entrando en sepsis. Prácticamente hay pacientes que llegan en cuadros sépticos o llegan sépticos, ¿verdad? El urocultivo es sumamente importante antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico. Tener el respaldo de un urocultivo es sumamente importante en el momento de cambiar de antibiótico o tratar de hacer tratar de usar otro esquema antibiótico que pueda resultar eficiente en el tratamiento de estos pacientes. Recuérdense que no siempre el paciente le hacemos un tratamiento y ya resuelve con ese tratamiento. Hay veces que hay que rotar antibióticos, hay que buscar, hay que hacer procedimientos quirúrgicos, hay que desobstruir al paciente. Hay veces que hay que buscar complicaciones que puedan darse. Con las complicaciones son los abscesos, son los cuadros sépticos. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Desde el punto de vista hematológico, la leucocitosis mayor de 10.000 unidades siempre es característico. La velocidad de sedimentación nitroxitaria aumenta y también el PCR o la proteína C reactiva también normalmente están aumentadas. La neutrofilia también en estos casos, la neutrofilia que ya había mencionado anteriormente, me adelanté un poquito, suelen ser datos de importancia. Sí que ¿qué otro dato podemos pedir? Un estudio más específico, solamente para que tengan en cuenta. La procalcitonina. La procalcitonina nos va a marcar un parámetro, es un estudio que se solicita de un estudio hematológico para ver el riesgo de que el paciente entre en un cuadro séptico. Entonces nos va a marcar grados de riesgos para entrar en un cuadro séptico. Professor, não entendi o nome do exame. Procalcitonina. Ok. La procalcitonina. Otros métodos auxiliares, saliendo ya de los básicos, entramos ya en el estudio, los estudios de imágenes. Recuérdense siempre que el mejor estudio para ver riñón es la tomografía. En este caso, cuando estamos hablando de pielonefritis, tenemos que usar una tomografía, el método estándar de la tomografía contrastada. ¿Qué nos va a mostrar? Un sinfín de datos importantes, entre ellos un parénquima que está atenuado, que puede estar dilatado. Lo característico en la hiperpielonefritis aguda es que está un poco aumentado de tamaño, normalmente al inicio. Se reduce bastante la perfusión de los segmentos renales afectados por el proceso inflamatorio, hay una hipertrofia renal, entonces hay una constricción también de todas las arterias periféricas. Vamos a notar también un trastorno de la perfusión en estos casos, un trastorno de la perfusión. Van a haber áreas, y voy a mostrar un poquito las áreas que
van a estar hipoperfundidas, que son bien características de la pielonefritis aguda. La gammagrafía o la cintilografía renal o también el renograma con DMSA, utilizando un diurético, o también se puede hacer con el DTPA, que te marca también áreas de perfusión. Son sensibles y también específicas, similar a la tomografía, sin embargo, tiene una detección mucho más precisa de forma individualizada de cada riñón, principalmente para ver áreas de hipoperfusión. La ecografía es importante para descartar principalmente obstrucciones concomitantes que puedan condicionar una pielonefritis, por ejemplo, un cuadro, una hidronefrosis causada por un cálculo, vamos a ver la hidronefrosis, pero más allá de eso, no vamos a ver en la ecografía. Aquí vemos una tomografía contrastada en un corte axial. Son 3 tomografías en corte axiales. Una contrastada, en la cual vemos estas áreas como, por decir así, áreas como que tienen unos rasguños a nivel del parénquima. Esas son las áreas hipoperfundidas características de la pielonefritis. Aquí vemos como ranuras a nivel del parénquima renal, un poquito menos del lado derecho, más evidente del lado izquierdo. También vemos en esta tomografía las 3 tomografías con contraste. Aquí ya está una fase de eliminación de contraste, aquí una fase inicial, aquí prácticamente saliendo de la fase inicial. Y viendo exactamente todas las áreas de pielonefritis bien difusa a nivel renal, a nivel del riñón derecho. ¿Comprenden? ¿Entendieron? Creo que están por ahí, pero bueno, seguimos. El tratamiento de la pielonefritis es un tratamiento que se inicia de forma empírica. En pacientes complicados se dará un tratamiento hospitalario. Y en el caso de no ser complicado, se puede hacer hasta un paciente un tratamiento ambulatorio. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Estado de shock, pacientes chocados, pacientes con una deshidratación importante, intolerancia vía oral. Intolerancia vía oral es una indicación, un criterio inmediato de internación, y la falta de respuesta al manejo ambulatorio. O sea, paciente que ya viene haciendo un tratamiento de forma ambulatorial, no tiene una evolución tórpida, sí es un paciente con criterios para ingresar y ofrecerle otra terapéutica, mayor control también hospitalario. Podemos poner pacientes de hospitalización, pacientes gestantes también se pueden poner. Hoy en día, las gestantes, evidentemente que tenemos que tener un poquito más de cuidado con el sinfín de números de casos de COVID. Entonces, ahí estamos. Hay veces que puede ser oportuno o puede ser inoportuno en la internación o la hospitalización del paciente. Entonces, manejar un poquito de acuerdo con lo que se tenga en la comunidad y también lo que se tenga específicamente en el centro hospitalar que se va a manejar el paciente. Hay diferentes tipos o esquemas antibióticos. Yo no les voy a pedir a ustedes que sepan esquemas, ni la dosis, ni el día, ni cuántos días tienen que tomar, ni ningún esquema antibiótico, pero sí me gustaría que por lo menos sepan algún antibiótico que se pueda utilizar. ¿Ok? Aquí, por citar rápidamente, son opciones muy válidas. Las quinolonas, que cada vez está pasando a segunda o tercera opción o elección. ¿Por qué? Por la gran cantidad de resistencia que generan. Eso ha cambiado en los últimos años. Los esquemas con trimetoprim sulfamethoxazol también es una opción válida. Eso estamos hablando de todas medicaciones vía, la gran mayoría vía oral. En caso de resistencia, la ceftriaxona es una opción muy válida. La ceftriaxona es una de las mejores opciones en pacientes hasta iniciar de primera línea para iniciar un paciente de pielonefritis, y asociaciones principalmente de otros antibióticos, siempre cuidando un poquito la función renal es importante.
Salimos de la pielonefritis aguda, le damos un pantallazo rápido a la pielonefritis misematosa, que es una infección necrotizante caracterizada por la presencia de gas dentro del parénquima renal o tejido periférico. Hay gas, esa es la característica de esta pielonefritis. Hasta 80% de los pacientes con esta patología tienen diabetes mellitus, o sea, entonces tenemos que tener en cuenta a los pacientes con diabetes mellitus que puede tener una estructuración mayor y descartar la posibilidad de que sea una fisematosa. Está relacionado principalmente con cálculos renales y también con necrosis papilar. Los cálculos renales causan muchos estragos y en una estadística mundial son las implantaciones de cálculos no resueltas la gran mayoría, en gran mayoría de los casos son causantes de la pérdida de la función renal uni o bilateral de los pacientes, llevando a un paciente a una pérdida de un riñón o hasta a veces una insuficiencia renal. Datos clínicos importantes: se presentan igual que una pielonefritis aguda, también con fiebre, dolor en fosa renal, vómito. No olvidé de hablar también, se pueden dar náuseas y vómitos también en las pielonefritis agudas. Es muy frecuente las náuseas y vómitos. Y en este caso se presenta la neumaturia. La neumaturia es la presencia de gas en la orina. Así mismo como están escuchando, presencia de gas. El paciente va a orinar y como que sale no sé si ya les ha pasado que en su casa no hay agua, y sale como abrimos el grifo y sale como, hace un ruido solamente que está saliendo, prácticamente está saliendo aire o está entrando solamente aire por los conductos, y eso posteriormente sale con el agua cuando vuelve después de un corte de agua, por ejemplo, ¿verdad? O una falta de agua. Asimismo se da en la neumaturia. Los métodos auxiliares diagnósticos: aquí tenemos la tomografía, que es el más sensible para detección de gases. Aquí tenemos una radiografía realmente única. Yo nunca he visto una radiografía así tan perfecta, donde vemos toda la silueta renal izquierda, cohibida o principalmente opacada por la gran cantidad de gases. Toda la parte negra, todo es gas, ¿verdad? Esto está, si por lo menos vemos la silueta renal que está aumentada de tamaño, ¿eh? Entonces es muy característica esto de una pielonefritis enfisematosa. En la tomografía vemos los cortes axiales aquí que tenemos, vemos la destrucción del parénquima renal, esta área negra, que ya es presencia de gas. También vemos otro cuadro donde hay destrucción del parénquima, estos puntos negros son presencia de gas. También hay una presencia ya de una colección, hay un absceso renal aquí. Y en estos casos hay una destrucción prácticamente de todo el parénquima, gran cantidad de gas. También en el polo inferior el riñón contralateral, pero el lado izquierdo está bien destruido. El tratamiento inmediato es, la gran mayoría de pacientes diabéticos, control inmediato de la glucemia, el alivio de la obstrucción urinaria, si en el caso que sean pacientes por un cólico renal o una obstrucción calculosa, reanimación con líquidos y antibióticos parenterales, evidentemente, el drenado de percutáneo si es que es necesario, hasta de la presencia de gas o también de algún absceso que se genere. Y en el caso, este es un caso para un paciente de una nefrectomía. Si ya no hay una funcionalidad renal. ¿Por qué? Porque puede servir como un caldo de cultivo. De esta forma puede generar una puerta abierta para una septicemia. Datos de mal pronóstico: concentraciones elevadas de creatinina, claro, vamos comprometiendo la función renal. El paciente puede llegar a ser un paciente un plan de diálisis, insuficiencia renal. La trombocitopenia que se genera por el proceso inflamatorio, alteraciones principalmente a nivel hematológico y también trastornos de la coagulación.
pueden ser generados en pacientes con presencia de líquido renal o perirenal que se dan por los abscesos generales que se forman por toda la desestructuración del parénquima renal. Ok, salimos un poquito de los cuadros agudos, entramos en la pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica, y esto es tema de examen, hay que saber hacer una diferenciación entre la pielonefritis crónica y la aguda. La pielonefritis aguda, la pielonefritis crónica es el resultado de una infección renal repetitiva que llega normalmente a una cicatrización, hay formación de muchas cicatrices y eso vamos generando principalmente una pérdida de la función renal secuencial, a diferencia de la pielonefritis aguda, hay una atrofia renal y posteriormente ya ahí entramos en una insuficiencia renal en los casos de pielonefritis crónica. Las características tienen antecedentes evidentemente de infecciones urinarias frecuentes. La hipertensión arterial ya es una aliada sintomatológica muy frecuente. Alteración a nivel renal. Alteración a nivel renal suele denotar o conllevar a un cuadro de hipertensión arterial. Trastornos visuales, cefalea, fatiga, poliuria son sintomatologías generales. Ya hablando un poquito de sintomatologías que se puedan dar ya relacionadas hasta con la hipertensión arterial y el cuadro del proceso inflamatorio que se dan en los cuadros de pielonefritis crónica. Datos a tener en cuenta. Un segundo. Entonces, métodos auxiliares, y aquí diagnosticar diferenciar un poquito con las agudas. Se pueden dar presencia de leucocitosis, leucocitos en orina y también la presencia ya de proteinuria. La proteinuria nos marca principalmente una destrucción del parénquima renal, ¿verdad? Y principalmente pedía la función renal. Ahí vimos principalmente un glomérulo muy invasivo, una filtración de macromoléculas y una invasión de proteínas filtradas ya por un déficit en la filtración glomerular. Otros métodos auxiliares de diagnóstico, en la sangre también datos importantes que tenemos que tener. Normalmente en la pielonefritis crónica tenemos urea y creatinina en niveles elevados. El clearance de creatinina está sumamente alterado y en su gran mayoría ya es irreversible. Es una gran diferencia también que tenemos con la pielonefritis aguda, que suelen ser alteraciones temporarias, pueden tener alteraciones, pero no en los niveles que se presentan en la pielonefritis crónica. La pielografía y la tomografía y la ecografía son métodos auxiliares en los cuales se pueden ver un riñón atrófico del lado afecto. Hay cicatrizaciones renales muy groseras, focales, con abultamiento de los cálices, una dilatación de los cálices. Les voy a mostrar unas imágenes. Y el DMSA o el renograma con DMSA puede mostrar principalmente la localización de las cicatrizaciones renales con mayor eficiencia. Aquí vemos la tomografía en un corte axial, una estructuración bastante grosera de todo el parénquima renal, obliteración calicial, dilatación de los cálices, pérdida del parénquima renal, ¿verdad? Pérdida del parénquima renal, gran parte, vean en un corte coronal, cómo
ambos riñones están totalmente desestructurados. Aquí hay un aumento del tamaño que posteriormente se da pero totalmente con una desestructuración muy importante, que esto posteriormente se va generando una atrofia progresiva. El tratamiento específico en estos casos es la eliminación de las infecciones urinarias, siempre tratar de buscar una solución para los cuadros infecciosos. Entonces los pacientes tienen que tomar antibióticos o hacer tratamientos antibióticos de largo plazo, profilácticos de forma continua, y también identificar si no hay algún trastorno anatómico o funcional que esté obstruyendo, que esté dificultando principalmente la funcionalidad renal para no perder tan rápidamente nuestra funcionalidad. Hay pacientes que pueden requerir muchas veces ya en su inicio o en diferentes etapas de la pielonefritis crónica de diálisis, ¿ok? Entramos en una complicación que se dan principalmente los pielonefritis, que son los cuadros de abscesos renales. Los abscesos renales son, un segundo, los abscesos renales son resultado de una fuerte infección que fue que que lleva una liquefacción del tejido renal. Ese propio tejido es prácticamente necrosado y liquefacto en una situación más bien de disolución de ese mismo tejido, está consumido ese tejido, entonces forman los cuadros abscedados, ¿verdad? Pueden formarse abscesos perinéfricos, que están circunscritos principalmente a la zona renal, o los paranéfricos, que están por fuera de la cápsula hierota. Recuerden de la cápsula hierota, habíamos hablado de su anatomía. La cápsula hierota contenía en su interior al riñón y también a las glándulas suprarrenales. Hablamos de un absceso paranéfrico cuando está por fuera de la cápsula hierota, y eso, ¿qué riesgo puede tener? Un rompimiento de un absceso genera una infección importante en el retroperitoneo. Entonces, es un abordaje quirúrgico, se tiene que entrar prácticamente a hacer un toilet, una limpieza de todo el retroperitoneo. Eso hasta puede condicionar un cuadro séptico, ¿verdad? La etiología de factores microorganismos principales, la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, el Staphylococcus aureus y también las bacterias gram positivas están relacionadas con los cuadros cuadros abscedados, ¿verdad? La fisiopatología es una infección. Esa infección afecta principalmente, ¿cuál es la zona que más es afectada para la formación medular? Es la corteza medular. La corteza medular es la que más sufre la liquefacción o la formación, principalmente la afección cuando se va a formar un absceso. Esa liquefacción, ¿qué ocurre? Hay una apertura. Recuerden que la corteza renal o el córtex renal está en forma más periférica. En la porción medular está más central. Entonces, ¿qué hace? Hace como un trayecto para tener, pueden haber también, evidentemente, abscesos que están de forma central a nivel renal central, pero la tendencia es que hagan un trayecto, como un trayecto fistuloso, y así tengan una ubicación más bien perinéfrica, o que tengan hasta una ubicación paranéfrica por fuera de la cápsula. Los factores de riesgo que están relacionados con los cuadros de abscesos las infecciones en las vías urinarias recurrentes evidentemente están relacionadas. Cálculos renales, otra vez volvemos a citar. Instrumentación del tracto urinario. Toda instrumentación es un factor de riesgo. Hacer una instrumentación urinaria es un factor de riesgo. Poner un catéter,
entrar a hacer una cistoscopía, hacer una pielografía, hacer una ureteroscopía, todo es un factor de riesgo. Hacer un catéter, una punción, un doble J, una nefrostomía, todo es un factor de riesgo de formación principalmente de invasión de cualquier bacteria en el tracto urinario, Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso. El reflujo vesicoureteral que hablamos con tanta vehemencia en la clase 6 está relacionado también con la formación de abscesos. La cistopatía diabética, la diabetes en sí es una condición de riesgo de formación de cuadros abscedados a nivel del tracto urinario superior. La diseminación hematógena, los pacientes someten a diálisis. ¿Por qué? Hay una canalización también, hay una fístula, una fístula que genera que sirve para hacer justamente el cambio y cumplir la función principalmente renal extracorporal que hace la diálisis. Entonces también se genera es un riesgo porque es invasivo el abuso de drogas intravenosos, la piel contigua y también la pielonefritis xantogranulomatosa que vamos a hablar un poquito más adelante. Clínicamente, ¿cómo se presenta el paciente? Fiebre, dolor en fosa renal abdominal, escalofríos, disuria. Hay una posible palpación de la masa en flanco. Dependiendo del tamaño del flanco, del absceso, se puede palpar el absceso. Hay abscesos que son gigantes, que tienen el tamaño de otro riñón, serían como un nuevo riñón, y eso se palpa notoriamente. Y es más, el paciente tiene dolor. Infecciones mayores de 2 semanas sin cese, debemos pensar en absceso. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto que estoy poniendo ahí? Un paciente que tiene una pielonefritis. La pielonefritis no responde al antibiótico en 2 semanas, que ya es un buen tiempo. Nosotros tenemos que rotar el antibiótico. El criterio para rotar antibiótico en una pielonefritis es por lo menos de 72 horas, de 3 a 4 días es el protocolo. Rotamos antibióticos para ver una evolución tanto clínica como laboratorial. Si en 2 semanas eso no va mejorando, tiene una evolución muy lenta y tórpida, hay que pensar que sea una pielonefritis haya evolucionado a un absceso. ¿Y por qué no responde el absceso al antibiótico? Porque el absceso muchas veces está encapsulado. Está encapsulado y sería como un segmento que está totalmente separado y que no llega el antibiótico a hacer su efecto en esa región. Tanto es que en los análisis de orina y los análisis de sangre está reflejado eso de forma negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que, por ejemplo, en la orina es poco útil porque no arroja aspectos de importancia. El urocultivo es positivo solamente en la mitad de los casos. No todos los casos. Puede que no tenga nada en el tracto urinario superior, solamente el absceso es el que está causando fiebre, está causando dolor, está causando todos los síntomas urinarios, pero esa bacteria no entra al sistema colector, entonces no es eliminado por la orina. En los casos en los análisis de sangre, hacer un hemocultivo en el momento que el paciente está haciendo fiebre. Recuerden que el hemocultivo se hace cuando el paciente está con fiebre. Se hace positivo solamente en 1/3 de los casos del paciente, porque tampoco es muy fidedigno. Entonces, en estos casos, cuando no responde a antibiótico terapia, ya es un caso ya de hacer un abordaje quirúrgico. Hay que drenarlo. Hay que hacer un drenaje de ese absceso. Los métodos auxiliares de diagnóstico, la ecografía puede mostrar una masa anecoica dentro del riñón. A veces el propio absceso puede desplazar el riñón y eso puede mostrar si está en una fase, puede mostrar perfectamente si es a nivel perinéfrico o por fuera de la fase de Gerota. Pero la tomografía todavía sigue siendo el mejor estudio. La tomografía contrastada y una resonancia contrastada también es un estudio muy válido.
Dependiendo de la función renal, evidentemente optamos por una o por otra. ¿Ok? Hay veces que el paciente tiene una creatinina de 2.5, 2.7. No queremos causarle mayor agresión con el contraste. En estos casos utilizamos una resonancia que tiene un contraste mucho más lábil ante la función renal comprometida. Se suele dar entonces en la tomografía regiones hipertróficos con áreas locales de hipoatenuación, principalmente en áreas en etapas mucho más tempranas. Es característico el signo del anillo, que es un realce de contraste. Yo particularmente nunca he visto ese signo del anillo, solamente en esta imagen que le voy a mostrar ahora, un engrosamiento de la fascia hierota. Esto es el signo del anillo, que tiene que estar muy bien delimitado, tiene que estar un poco más. Esto está en una fase sin contraste. Por eso no se ve muy bien el signo del anillo. Aquí vemos un absceso un absceso perinéfrico en una ecografía, muy bien delimitado también. Entonces, es una opción válida también para hacer nuestras funciones ya sea funciones guiadas, que son las más indicadas, pero tenemos que tener criterios también. Estos criterios que le voy a poner en el tratamiento son, a mí me gusta mucho este esquema y tiene buenos resultados. Si el absceso es menor de 5 centímetros, tratamiento antibiótico terapia, ampicilina con aminoglucósidos también es una opción muy válida. Y la cefalosporina, la ceftriaxona es una opción también válida. La piperacilina más tazobactam más vancomicina, asociación de otros antibióticos, opción sumamente importante, pero son eslabones ya de alto riesgo, de alta cobertura, que podemos utilizar también en estos casos, en estos pacientes con abscesos renales. En los pacientes que tienen un absceso mayor de 5 centímetros y que no responden a la antibiótico terapia, el drenado percutáneo guiado por tomografía o ecografía es lo ideal. En el caso que se falle, que no consigamos drenar ese absceso, se hace ya una exploración quirúrgica. Es una exploración, una laparotomía, una laparoscopía. La laparoscopía también puede ser de forma por CDL o por laparoscopía, ¿verdad? Por biolaparoscopía. Y valoramos principalmente si la función renal si el riñón está muy comprometido, se puede llegar a hacer una nefrectomía de ese paciente. Siempre importante tomar muestra de cultivo cuando estamos haciendo tanto el drenado percutáneo como también cuando estamos haciendo un procedimiento abierto o laparoscópico y sacamos muestra de ese absceso para específicamente tener nuestro tratamiento antibiótico apropiado. Ok, voy muy rápido. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Sí, profesor. Ok, terminamos con nuestra pielonefritis, con la pielonefritis xantogranulomatosa. La pielonefritis xantogranulomatosa hace parte de las pielonefritis bacterianas crónicas del riñón y tiene tiene algunas peculiaridades. Dentro de la fisiopatología hay una infección bacteriana persistente como las otras pielonefritis. Sin embargo, hay una degradación bacteriana por macrófago, el efecto inmune, la acción inmune realmente está en un combate muy cerrado con las bacterias. Y lo que acaba ocurriendo, hay un defecto metabólico, el lípido, también alteraciones del drenaje linfático. El drenaje linfático queda con un drenaje, por decir así, disminuido, y eso conlleva a que el huésped, en este caso, venza la batalla y realmente desestructure y vaya generando todo el estrago que va a causar a nivel del parénquima renal. La aparición de modulaciones amarillentas, lípidos abundantes y estiócitos sí se dan se ven mucho más bien de forma microscópica. Hay necrosis de parénquima y justamente por eso conlleva a que hayan depósitos de calcificaciones en esa necrosis y simule principalmente sea un diagnóstico diferencial de tumor renal. Esa es la característica de la pielonefritis xantogranulomatosa. Yo tuve una paciente
hace 2 años que estaba yo entre un diagnóstico de una pielonefritis xantogranulomatosa y una paciente, entre una xantogranulomatosa y un tumor renal. El riñón de la paciente estaba duplicado de tamaño. Duplicado, tenía prácticamente 30 centímetros el tumor, el riñón. Y optamos por hacer una nefrectomía abierta. Una nefrectomía abierta. La paciente requirió posteriormente de transfusiones, pero solamente corroboramos nuestro diagnóstico con la anatomía patológica. Parecía mucho la xantogranulomatosa, pero llegó a ser, era un cáncer, un tumor renal, un cáncer de células claras. Hay resultados de procesos inflamatorios repetitivos, constante riñón afecta una muestra, muchas veces Estados Unidos genera una hidronefrosis por la obstrucción, y hay una inflamación severa, una necrosis literal a nivel del parénquima renal. Lo patognomónico, la etiología siempre, Escherichia coli proteus difícilmente se van a equivocar. Lo patognomónico aquí no se ve tanto, la imagen patognomónica de la xantogranulomatosa, pero aquí, como ven, es un estudio contrastado, y aquí tiene una lesión, principalmente está con una pérdida del contraste, eliminación del contraste en la cavidad. Eliminación del contraste en la cavidad, probablemente hay una ruptura del sistema colector, o también una fístula urinaria puede generarse, o también un absceso que esté comunicando principalmente con la cavidad. Se pueden clasificar, hay 2 clasificaciones: la clasificación difusa, del 80% afecta a todo el tejido renal, o focal, que afecta principalmente a cálices o 2 cálices, a 1 o 2 cálices, o a un polo renal. Me gusta mucho más esta clasificación, en la cual clasificamos 1, 2, 3, en 1 una confinada riñón, la 2 infiltrando fascia alerota, y la 3 la cual invaden ya principalmente estructuras retroperitoneales que simulan con mayor frecuencia, o sea, con mayor vehemencia la posibilidad de que sea un tumor. Datos clínicos: dolor en la fosa renal, característico, fiebre, escalofrío, bacteriuria persistente, evidentemente, la palpación de una masa en flanco correspondiente, y puede simular también el cáncer. Los métodos de diagnóstico: el estudio histopatológico, el mejor estudio para diagnosticar. Tenemos que llegar a la patología para diagnosticar esto, porque tenemos un diagnóstico diferencial feroz, en este caso, que es el cáncer. En los cultivos se afectan principalmente, como hay desestructuración del parénquima y hay alteración del filtrado, hay proteinuria, hay leucocitos presentes también en gran cantidad. Y en los análisis de sangre, otra vez un dato más importante que también tenemos como diagnóstico diferencial en el cáncer, es la anemia marcada. Ahora, este es un estudio en imágenes, la tomografía computarizada axial, específicamente se ve una imagen patognomónica que yo nunca he visto en mi vida, que la tomografía es el mejor estudio más fiable, una tomografía con contraste, evidentemente. Se ve una masa heterógena reniforme, con parénquimas en cual se indican cálices bien dilatados, pueden presentarse abscesos en esos cálices, áreas de calcificación, otra vez simulando bastante depósitos o áreas de necrosis en los cánceres, y procesos inflamatorios que pueden llegar hasta la grasa retroperitonea o órganos adyacentes, demostrando su agresividad. Lo patognomónico es la pata del oso. No sé si llegan a ver acá la pata del oso. Acá están sus, no sé cómo se dicen en los animales. Hay algún veterinario aquí en este grupo. No sé cómo se dicen los dedos. Los dedos del oso, no sé cómo se dice eso. Y la base más bien calcánea de la pata del oso. Entonces, es una imagen patognomónica de una pielonefritis xantogranulomatosa. Método auxiliar de diagnóstico ecográfico: el estudio poco específico, van a ver principalmente un riñón hipertrófico, pero no nos va a demostrar mayor, ¿cómo decir?, identidad o identificación
de este tipo de... Solo va a mostrar que hay un aumento de un estudio para que nos va a indicar, bueno, con este estudio tenemos que estudiar, hacer otro estudio más completo. Tratamiento antibiótico terapia, drenaje percutáneo, si hay abscesos, evidentemente, colecciones. Nefrectomía se hace el diagnóstico a partir de estudios patológicos. Puede ser una nefrectomía parcial, puede ser una nefrectomía total y puede ser hasta con resección de grasa peri y pararenal en el caso de que haya comprometimiento de estructuras adyacentes. Deben principalmente evitarse fistulizaciones. En el caso que hagamos una nefrectomía parcial, siempre evitar o tener una contraprueba de que no se haya lesionado el sistema colector o dejado abierto el sistema colector porque puede generar fístulas urinarias. Ok, hasta aquí pielonefritis. ¿Alguna pregunta? No, profe. Tranquilo. Bueno, seguimos en sentido craneal, caudal. Vamos a la cistitis. La cistitis, que es una inflamación de la vejiga, es común. Es una infección primaria que se da, la cistitis aguda es una infección primaria que se da a nivel vesical. La sintomatología de la cistitis son sintomatologías normalmente súbitas, obstructivas y también irritativas, síntomas bien irritativos. Se da con mayor frecuencia en las mujeres y la causa, la forma o la vía de adquisición, por decir así, o la vía por la cual ascienden estos o ingresan estas bacterias, son por vía ascendente en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dan? Por contaminaciones periféricas, un flujo vaginal contaminado, un absceso perianal o una higiene deficiente. Es muy frecuente los cuadros de higiene deficiente y eso se dan mucho en los consultorios, pero con cierta frecuencia. Hay pacientes en las cuales, principalmente pacientes, yo le digo pacientes femeninas, que ya pasaron con ginecólogo y que muchas veces necesitan otra vez una educación sexual o también tener una conversación sobre cómo realizar realmente un aseo correcto. Eso puede condicionar principalmente a cuadros de cistitis recurrentes. Entonces es importante la orientación, entender el caso y tener una buena relación médico-paciente. La Escherichia coli como principal agente causal también, citar el Proteus mirabilis, la Klebsiella, los Staphylococcus saprophyticos, como agentes causales en estos casos. Se da con mayor frecuencia otra vez siempre el paciente diabético. Tengan en cuenta siempre el paciente diabético como un factor de riesgo. Como antecedente hay infecciones de las vías urinarias inferiores que pueden condicionar también a cistitis, los cuadros de cistitis aguda. Hablamos de síntomas irritativos, disuria, tenemos colacuria, urgencia miccional, la orina turbia y fétida, hematuria, dolor suprapúbico. La retención urinaria en hombres es poco común, pero se puede dar también por el edema que genera estos cuadros de cistitis y pueden principalmente cerrar o obliterar principalmente ahí el cuello vesical. Hay veces que la cistitis pueden hasta cerrar por el edema que genera a nivel de la pared. El grado de inflamación pueden obstruir el meato, ambos meatos o uno solo meato y causar una hidronefrosis, una obstrucción del tramo del tracto superior. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es básicamente clínico, pero nuestra confirmación principalmente con el germen, con el agente causal, es con el cultivo, ¿verdad? Con el cultivo. Esquemas de tratamiento y algunas orientaciones importantes en el tratamiento. Higiene, la higiene, educación de cómo realizar la higiene anal es sumamente importante. Retener la orina no es lo aconsejable. Micciones, y eso siempre habrán escuchado desde niños, de que los padres dicen, no retengan la orina, vayan a orinar. Eso no está tan mal de lo que nos aconsejan nuestros padres, nuestros abuelos. La retención urinaria o retener la orina
puede servir como un caldo de cultivo, principalmente por el tiempo que se maneje o algún detonante que pueda generar realmente infecciones y eso condicionar a cuadros infecciosos, ¿verdad? Pero los cuadros de cistitis se indica al paciente que orine cada 3 horas, como mínimo entre 2 a 3 horas. La hidratación la hidratación oral o la hidratación vía oral es muy importante. El cítrico, porque el cítrico ayuda bastante por el pH urinario, ayuda también a disminuir principalmente la adhesión de bacterias a nivel del tracto y también su eliminación. Utilización de diferentes tipos o esquemas antibióticos, el uso de preservativo también es sumamente importante. Aquí es importante hablar de educación sexual. ¿Y por qué la educación sexual? Eh, hay chicas o chicos que están empezando recién la vida sexual y muchos están, eso yo les digo con con un cierto recelo de que en los consultorios me llegan muchas parejas jóvenes. Yo estoy hablando jóvenes, entre 18, 20, 22 años, llegan las parejas y hoy en día tenemos una gran facilidad que no se da a mi época. Yo les digo, yo ya soy una época mucho más antigua a las de ustedes y que no se da en las películas principalmente con contenido sexual. Hoy en día es muy, voy a acceder a esto en el celular, en el móvil, es muy sencillo de acceder. ¿Y qué pasa? Las parejas creen que tienen que ser atletas sexuales como son en las películas. Y eso tiene que tener una explicación, una conversación sana con una orientación a la educación sexual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Va el chico y la chica le exige que tiene que ser así, asado, que tiene que tener esto porque ellos vieron esto y aquello. Y bueno, y hay penetración anal y luego penetración vaginal. Y bueno, y ahí se generan las contaminaciones y también las infecciones se producen principalmente por relaciones sexuales contaminadas, ¿verdad? El paciente masculino suele hacer prostatitis, las vacinas femeninas hacen cistitis con cierta recurrencia. Entonces, el uso de preservativo y que entiendan eso es muy importante. ¿Ok? Hay gente aquí que ya tienen hijos, en una opción también. No es fácil hablar con los hijos, pero es importante llegar a esa educación, es muy importante hoy en día. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que estoy comentando? Sim, profe. Ok, gracias. Hay diferentes estilos, hay diferentes esquemas de tratamiento. Y dentro de los esquemas de tratamiento, por lo menos uno quiero que sepan. ¿Ok? ¿Cómo tratar por lo menos? Bueno, vamos a tratar una cistitis, vamos a tratar con aciclovir. Bueno, está mal. Tenemos que saber por lo menos el esquema. La fosfomicina, pueden leer esto. No quiero que sepan, no, yo quiero que sepan un antibiótico, no quiero que sepan esquema, no quiero que sepan dosis, no hace falta que sepan cuántos días tienen que tomar, nada de eso. Las quinoloras siempre fueron las de primera elección, pero otra vez mencionar que están perdiendo terreno por las farmacoresistencias. Hoy en día las nitrofurantoínas son opciones muy válidas, principalmente en infecciones más femeninas, responde muy bien al trato urinario, también la próstata en el hombre. El trimethoprim sulfametosazol es un antibiótico que responde muy bien en pacientes diabéticos y también tiene un efecto hipoglucemiante. La fosfomicina, que son de dosis, principalmente dosis única, son también antibióticos de buena elección. La ceftriaxona endovenosa es una opción sumamente válida, pero ante todo, antes de empezar antibióticos, ¿qué debemos hacer? Urocultivo, ¿ok? Urocultivo, empezamos de forma empírica, pero el urocultivo es sumamente importante. El cloreto de metiltionio es un antiséptico. A mí no me gusta mucho la finazopirida,
supiridina, perdón, la finasterida, porque genera muchos trastornos gástricos. Me gusta mucho más el cloreto metilquinonio. Responde muy bien a la sintomatología urinaria, sintomatología irritativa, y también sirve como un antiséptico urinario. ¿Ok? Las prostatitis bacterianas, y esto sí que es un tema clásico de la urología. La prostatitis bacteriana tiene un inicio más bien insidioso, caracterizado por infecciones urinarias recurrentes y recidivantes. Es causada por la persistencia del patógeno. Yo tengo ahora mismo, termino la clase con ustedes y voy al hospital a dar de alta un cuadro de prostatitis severa que tuve en un paciente. El paciente me llegó el viernes o el sábado, no recuerdo. Estaba con 36.000 blancos, una neutrofilia del 92%. Y el paciente tuvo pérdida de conocimiento en la casa. Me dice su PSA, el PSA está en más de 100. Un PSA más de 100. Y al examen prostático el paciente tiene disconfort. Normalmente la prostatitis aguda bacteriana no suele ser tan dolorosa. Sí, la que duele bastante es el absceso prostático. Pero sí que el paciente tiene disconfort, tuvo mucha disuria, tuvo muchos procesos, tuvo mucha, por decir así, mucha sintomatología irritativa. No podía sentarse, tiene un dolor, tiene la molestia principal y muy principal a nivel perineal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? El tratamiento es antibiótico terapia, reposo e hidratación, reposición hidrosalina. Muy importante. Clínicamente, ¿cómo se dan los casos de prostatitis bacteriana? Tiene una duración de promedia de 3 meses. Yo ya tuve varios pacientes que tenían prostatitis recurrentes, que tuvimos que hacerle una resección transuretral. Raspamos la próstata. Cuando raspamos la próstata, como que salían nidos, habían como nidos de abscesos, o así, abscesos dentro de la cápsula prostática, dentro del parénquima prostático, ahora de la glándula, y drenaba pus. Ahí se resolvía. Entonces los pacientes pasaban meses y meses asintomáticos, sin ningún problema, hasta que llegaba algún motivo, a un desencadenante, llegaba un germen y otra vez dando el estallido de otra prostatitis. Entonces las prostatitis tienen su peculiaridad. Es más común en hombres entre 20 y 50 años, no tanto en pacientes tan mayores. Este paciente que está conmigo tiene 66 años. 66 años. Sale un poquito de nuestro promedio. La causa más frecuente son las infecciones urinarias a repetición. El patógeno, ¿qué hace? El patógeno usa a la próstata como un reservorio. La próstata, la verdad que es una esponja previa al ingreso a la vejiga. Entonces, como tiene una especie de sectaciones, suelen quedar impregnados ahí ciertos patógenos que a veces no responden al antibiótico. Puede presentarse sangrado transuretral, sin signos de prostatitis. ¿Por qué? Porque esa prostatitis genera inflamación. Esa inflamación genera rompimiento de pequeños capilares. Y recuerden que la próstata es muy vascularizada. Pueden preceder también a otra prostatitis aguda. Ahí ya son los casos de recurrencia. Y en ciertos casos se dan complicaciones en las cuales duele el testículo. La prostatitis migra, esa bacteria migra y va y coloniza el epidimo y suele causar dolor leve o también una epidimitis severa posterior a la resolución de la prostatitis. ¿Ok? Se pueden dar una clasificación tipo 1 aguda, 2 crónica bacteriana o una crónica abacteriana. La crónica bacteriana se caracteriza principalmente por un dolor pélvico crónico.
Estos son los pacientes que yo les había mencionado que suelen ser principalmente con sintomatologías atípicas, que tenemos que entrar muchas veces a hacer raspaje o tratar de buscar una solución principalmente anatómica. Si hay una obstrucción realmente en la próstata, hacemos raspado y muchas veces encontramos procesos inflamatorios, procesos infecciosos que están ahí in situ en el lecho prostático. Es muy importante cuando tenemos una prostatitis, aquí hablamos de procesos inflamatorios que se pueden dar. La prostatodinia es un dolor a nivel de la próstata, es un grado ya avanzado. Este paciente que estaba ahí tiene prostatodinia, en un grado leve, pero sí tiene una prostatodinia. Es importante en el examen prostático específicamente hacer la expresión prostática. ¿Qué es la expresión prostática? Prácticamente barrer con el dedo toda la próstata y pedir al paciente que vaya a tomarse, o ya habrán escuchado, un masaje prostático, que se vayan a tomarse la muestra de orina. ¿Qué nos va a mostrar eso? Puede muchas veces aumentar la celularidad de leucocitos y también pueden también desencadenar a que, o sea que lograr de que podamos eliminar así de esa forma o por lo menos tomar muestra del germen que está actuando en esa próstata. El cuadro clínico, síntomas menos intensos, sintomatología irritativa y obstructiva. El paciente le hicimos una ecografía que está internado, tenía un volumen premiccional de 450 ml, le hicimos el postmiccional, tenía 200, casi 200 ml, no, casi la mitad no estaba eliminando, y eso es característico por el proceso obstructivo que se genera con los cuadros inflamatorios. Hay pacientes que no orinan, tenemos que ponerle sondas. En caso de persistente de microorganismos en el líquido prostático, la exploración rectal siempre, en la gran mayoría, suele ser normal, no tienen alteraciones, pero sí en estos grados 4 se dan cuadros de prostatodinia. Los análisis urinarios previos al masaje prostático y comparación tanto con el masaje y sin el masaje sirven también como diagnóstico. Y muchas veces no son necesarios los estudios de imágenes. Muchas veces no, el diagnóstico es clínico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento tiene una duración a veces hasta 3 meses. Las quinolonas son opciones que también hoy en día tenemos que corroborar con los cultivos, ¿verdad? Con los urocultivos. Le digo, cada vez hay más farmacoresistencia. La utilización de alfa bloqueadores como la tansulosina ayuda bastante para principalmente relajar la musculatura lisa y así también ayudar a la permeabilidad urinaria. Utilización de antiinflamatorios para el proceso antiinflamatorio. Evidentemente, a mí me gusta mucho el Keto Black, el paciente está respondiendo bastante bien. En casos de pacientes con diabetes mellitus, el trimethoprim sulfamethoxazole es una opción muy válida. La nitrofurantoína también. Yo directamente con esta situación del paciente y una procalcitonina con una moderado riesgo a una sepsis, porque estos pacientes pueden entrar en un cuadro séptico, yo he decidido ya por una medicación, un antibiótico de mayor espectro, yo le entré con piperacillina, tazobactam, más vancomicina. En 48 horas, de 35.000 blancos descendió a 10.400 blancos. Y con una buena hidratación, una buena diuresis. Entonces, hubo una buena respuesta al antibiótico. La metral se usa en pacientes con enfermedades refractarias específicamente, que son los casos que no tienen principalmente sintomatología típica, más bien tienen dolores pélvicos, dolor de cadera, decaimiento del estado general, si bien no tiene sintomatología urinaria. Ok, eso era la prostatitis bacteriana. Hablamos un poquito de la complicación. El paciente puede entrar a un cuadro séptico, una sepsis urinaria y también requerir, si no responde al antibiótico,
también pensar de que puede ser un absceso prostático. ¿Okay? Los abscesos deben drenar, los abscesos se deben hacer un drenado. La prostatitis granulomatosa es una inflamación multifactorial, mucho más rara, tiene dos variantes, una eosinofílica y la otra no eosinofílica. La eosinofílica se cree que tiene una relación directa con un antígeno que genera una alergia, desconocido, y la no eosinofílica, que es una inflamación, una respuesta inflamatoria a un tejido prostático principalmente extravasado. No tiene una demostración así muy vehemente. Entonces, las prostatitis granulomatosas son más bien multifactoriales. Se cree también que están relacionadas con el estado del humor, el estrés, factores principalmente inmunológicos. ¿Y cuál es la diferencia en estos casos? Al inicio normalmente no presentan cuadros bacterianos, pero posteriormente se pueden sobreagregar bacterias. ¿Ok? Cuadros clínicos se dan en forma obstructiva, irritativa, también como la prostatitis normal, dolor, fiebre, son cuadros, son sintomatologías comunes que se dan. El tratamiento, antibiótico terapia, realmente la fluoquinolona también opción terapéutica. Se pueden utilizar principalmente por el tratamiento, por el dato de hablar específicamente en proceso inflamatorio severo y también de los rasgos en la eosinofílica relacionados con un alergeno, el uso de corticoides, el drenado vesical para eliminar síntomas de retención urinaria porque pueden obstruirse, como le estoy comentando, y la resección transuretal prostática como última opción cuando no encontramos ninguna resolución con los tratamientos previamente ya citados. El absceso prostático es una complicación de la prostatitis. El absceso prostático se da principalmente en pacientes que tienen riesgo al absceso prostático, son los diabéticos, los pacientes que hacen diálisis crónica con insuficiencia renal, los inmunosuprimidos con inmunosupresión y los pacientes que tienen sondaje vesical frecuente. Hay pacientes que tienen toda la vida ya, tienen contraindicación para un procedimiento quirúrgico y están sondados, ya sea tienen una talla vesical, una sonda en la vejiga directamente o una sonda uretral, pero se hacen cambios mensuales y van teniendo. Esos son pacientes que tienen una tendencia a ser, son factores de riesgo que desencadenan un absceso prostático. Los cuadros de los abscesos son cuadros también, la sintomatología irritativa, obstructiva, es una recurrencia generalmente más intensa y complicada por el periodo de tiempo. Al tacto rectal es sumamente doloroso, con inflamación, proceso inflamatorio, y lo característico del tacto rectal es que hay fluctuaciones. Hay áreas de fluctuaciones cuando es un absceso muy notorio, no en todos, hay abscesos que son muy, por decir así, muy pequeños, no se tiene esa connotación o principalmente esa característica al examen, pero sí se pueden encontrar las fluctuaciones y eso es prácticamente patognomónico de un absceso prostático. Aquí vemos varios métodos auxiliares de diagnóstico, la ecografía transrectal. Aquí vemos una imagen en la que se aprecia las zonas de ambas. Miren, estas dos zonas son áreas abscedadas. Sugiere principalmente acceso prostático, ¿verdad? Y normalmente la próstata tiene toda esta característica que tiene alrededor y sin tener muchos cambios. La tomografía, vean aquí se ven áreas de principalmente la tomografía corte axial. Aquí tenemos un área bien hipodenso que demuestra una colección a nivel prostático y vean que está dentro de la próstata, no es periférico, ¿verdad? Difícilmente vamos a tener una fluctuación al tocarlo. Causa bastante dolor. Hay áreas también de calcificación, miren las calcificaciones prostáticas que tienen. El tratamiento es antibiótico terapia, primera línea. Segunda línea, no responde a antibiótico, drenaje, guiado por imagen, por ecografía, eco guiado, es una opción válida, guiado por tomografía también.
o las resesiones transuretrales en la próstata en caso que sea necesario. Tiene un buen pronóstico si es que tomamos estas decisiones y también hablar de que el absceso también es una puerta de sepsis urinaria. Bueno, son exactamente las 10 de la mañana. ¿Podemos continuar 20 minutos más o no? Acho que sim. ¿Qué les parece? Profe, mi grupo tiene clase a las 10:30. Yo no sé por los otros. Mira, tenemos solamente 6 slides, ya terminamos la clase. Então avançamos, profe. Vamos a rápido, voy a terminar rápido. Vamos a hablar de una afección muy frecuente también y suele ser una complicación principalmente de la uretritis y también de las prostatitis, que son las orquiepididimitis. Se presentan en todas las décadas de la vida y la más frecuente se da por vía ascendente, una infección que entra por la uretra o también de transmisión sexual, como se dan las uretritis, principalmente las uretritis gonocóxicas y la no gonocóxica. Entonces, pacientes que hayan tenido, se presentan las orquiepididimitis, pacientes que hayan tenido relaciones protegidas, que tuvieron secreción uretral, siempre evaluar en los pacientes con orquiepididimitis, porque hay un aumento del tamaño tanto del testículo como del epididimo y genera dolor, muchas veces fiebre, tamaño del testículo bien considerable. Consultar eso. Muchas veces el paciente no quiere mencionar, no quiere contar eso, pero sí se dan estas situaciones, ¿verdad? El microorganismo más frecuente en los 5 a 10 años es el Escherichia coli. En menores, esto no es tanto en menores hasta la pubertad, suele ser, las causas suelen ser virales principalmente por ¿cuál es la causa viral más frecuente? La papera o la parotiditis, que se dan por el parvovirus, si mal lo recuerdo, es el parvovirus el causante de la parotiditis. La parotiditis puede generar una orquiepididimitis o una orquitis, ¿verdad? El cuadro clínico es un dolor intenso, aumento del volumen escrotal y enrojecimiento. Diagnóstico, si no hay un diagnóstico clínico claro, los diagnósticos se dan de forma clínica, podemos hacer una ecografía, un ecodoppler que confirme nuestro diagnóstico. Ok, van a mostrar áreas de hiperperfusión, mostrando áreas, principalmente una área muy característica de los procesos inflamatorios que se generan, el engrosamiento del epididimo, aumento del tamaño testicular y muchas veces también se generan hidroceles reaccionales. El tratamiento, el manejo será de acuerdo al microorganismo causante, evidentemente. Si es viral, el síntoma es un tratamiento solamente sintomático, como sea de parotiditis, ¿verdad? Solamente antiinflamatorio, si tiene fiebre, reposo, ¿verdad? En los cuadros bacterianos, evidentemente tenemos que utilizar antibióticos, entre ellos la quinolona es una opción muy válida, también el trimethoprim, sulfamethoxazol, la nitrofurantoína, son opciones válidas, la ceftriaxona también. Si es que el paciente está todavía está cursando todavía con una uretritis, sí tenemos que hacer la toma de cultivo de orina es sumamente importante siempre cuando tenemos una orquiepididimitis. Hacer toma de muestra de cultivo, una orina simple más urocultivo es importante. En los casos severos, donde no responde, hay un proceso inflamatorio, infeccioso, se puede llegar hasta una orquiepididimitis. Hay cuadros abscedados por estos cuadros, pacientes maltratados. Yo tuve pacientes ya que tuvimos que hacer una orquiectomía por un cuadro de uretritis, posteriormente orquiepididimitis. Perdió el testículo el paciente. No responde al tratamiento, que son consideraciones también ya más bien radicales. Para terminar con todo esto, hablando de infecciones inespecíficas, rápidamente, manejo de pacientes embarazadas. ¿Qué pasa? En modo general, un paciente embarazada, hay un aumento de la filtración glomerular, que es normal durante el embarazo, una relajación de la musculatura lisa ureteral, es más difícil el vaciado vesical, en la embarazada suele tener grandes residuos vesicales. Eso puede generar una condición ideal para una bacteriuria por vía ascendente
es la mayor, de mayor facilidad y de dispersión, principalmente en los pacientes durante el embarazo. Recuerden que las pacientes durante el embarazo suelen tener mayor formación también de diferentes cuadros, principalmente micóticos a nivel genital, que se deben tratar porque es un factor de riesgo también para acelerar la prematurez de los pacientes, ¿verdad? Hay una mayor incidencia de pielonefritis en el segundo trimestre de embarazo en los pacientes. Profe. Sí. Permiso, yo tengo clase 10:30 y tengo que llevar mis hijos en el puesto de salud antes. Yo le pido permiso a salir un poco antes Sí. del ¿Me término. puede decir su nombre, doctor? Caio Queiroz Rodríguez Ferreira. Sí, sin problema, Caio. Sin No problema. tomar ausencia. Sin problema. Dale, muchas gracias. Yo ya termino esto. Hay mayor riesgo, entonces hablamos de prematurez y también en el caso de tratar infecciones urinarias hospitalarias en pacientes también tenemos que tener en cuenta tomar las muestras de cultivos es sumamente importante y darle un seguimiento. El manejo, antibióticos, tenemos un esquema, el espectro antibiótico que podemos utilizar en pacientes embarazadas, solamente derivados penicilínicos y la fosfomicina. ¿Ok? Pacientes con VIH, es más frecuente por microorganismos poco habituales. Vamos a hablar un poquito de eso también en específicos. El Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de la tuberculosis urinaria, vamos a hablar en la próxima clase, tiene una mayor complicación en los accesos prostáticos. Su tratamiento de primera instancia debe ser el drenaje, porque muy pocas veces responde al antibiótico, principalmente por su interacción que se dan con los antirretrovirales. Los antirretrovirales actúan afectando bastante y tienen un efecto antagonista con los diferentes antibióticos o diferentes tipos de antibióticos. Para terminar, los diabetes mellitus, resaltar siempre que hay una mayor incidencia de pleonefritis en los pacientes con diabetes, mayor índice de complicaciones también en los pacientes diabéticos. La neuropatía visceral aumenta el número de casos, hay una relajación de la musculatura, esto provoca que no se libere de forma pertinente o también eficiente la orina, y eso genera un caldo de cultivo. La reacción de los niveles, la reacción de los niveles de glucemia es importante para el correcto funcionamiento de las funciones inmunes, y ahí es un factor sumamente importante. Como verán, vimos que todo es la función, ante todo agresor o huésped que quiera colonizar, tenemos una respuesta inmune. Si tenemos una respuesta inmune baja, evidentemente que el resultado puede ser mucho más devastador. El tratamiento, las quinolonas son tratamientos de elección siempre, pero resaltar el trimetilsulfonamida un efecto hipoglucemiante. Hasta aquí fue la clase de hoy. Les agradezco la atención. Disculpen por pasarme un poquito con el tiempo. Pasamos rápidamente a tomar asistencia. Le pido otra vez a ustedes si podemos dar esta clase de mañana previo al examen. Si me dicen un horario, coordinamos, o mañana o el viernes también puede ser, no hay ningún problema. Angel. Presente. Natalia Lignardi. Presente. Ok. Isadora Bici. Lara Beatriz. Presente, doutor. Ok. Murilo César. Presente. Ok. José Augusto. Matheus Avanzo. José, presente. José, Matheus, okay. Presente. Ok, los dos. Viviana. Victoria de Oliveira. Ok. Larissa Cristal. Presente, profe. Ok. Ana Claudia Escobar. Presente, profe. Ok. Ana Claudia
Favalemos. Presente. Ok. Yago Robaldo. Presente, doutor. Ok. Ligia María. Ok. Samila. Presente. Ok. Lorena González. Presente. Ok. Rodrigo Fabiano. Presente. Ok. Laura María. Presente, profe. Ok. Leticia Heck. Ok. Gustavo López. Marlova. Presente, prof. Ok. Leonardo. Presente, prof. Ok. Cayo me había comentado ya. Silve Iris. Presente, doctor. Ok. Débora. Milena. Presente, profe.